Bretton Woods es un complejo hotelero muy high en Estados Unidos, ¿cierto? En New Hampshire, ¿cierto? Donde anteriormente las familias poderosas vivían y era un complejo hotelero muy grande. Aquí lo podemos ver. ¿Qué son? Son todas las resoluciones de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas. Recuerden, las Naciones Unidas nacieron a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Se fortalecieron. Realizada en el complejo hotelero Bretton Woods, Nueva Hampshire, Estados Unidos, entre el 1 y el 22 de julio de 1944, que establecieron el nuevo orden económico mundial que estuvo vigente hasta la década de los 70. Vamos a entender realmente cómo se mueve la economía con respecto a algo muy preciado para nosotros o algo muy preciado para la economía. ¿Alguien sabe qué podría ser lo más preciado o con base en qué se mueve la economía realmente? Hoy El en oro. día, ¿Cómo? hoy en día. ¿Cómo nació la economía realmente? Con el intercambio, ¿cierto? Pero intercambiábamos ¿qué? Ah, Bienes materia por, prima. bienes por, Servicios. viene por riqueza, ¿cierto? O sea, Sí. si usted quería comprar un pan, si quería comprar una tierra, si quería comprar un esclavo, todo eso tenía que partir de un qué. ¿Qué le daban a uno? Oro. Exactamente, un metal precioso, ¿ok? Muy bien. ¿Y qué pasó? Allí fue donde se establecieron las reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados del mundo. Bretton Woods trató de poner fin al proteccionismo del periodo entre 1914 y 1945, que se inició en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Se consideraba que para llegar a la paz tenía que existir una política librecambista, donde se establecieron las relaciones con el exterior. ¿Qué pasaba? Que antes de los 1900, el comercio, ¿cierto? Era dominado por qué país o por qué imperio, muchachos. Inglaterra. Muy bien. Por los británicos, ¿cierto? Por todo el imperio británico. El imperio británico, ¿cierto? Tenía barcos y ellos dominaban las rutas de comercio que eran de Asia. ¿Listo? Y por lo tanto, todo se manejaba con oro y plata en ese momento. Se considera que, en los acuerdos también se decidió la creación del Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional, peor, usando el dólar estadounidense como moneda de referencia internacional. Ambas organizaciones empezaron a funcionar en 1946. El Banco Mundial tiene una misión y el Fondo Monetario Internacional tiene otra función. ¿Alguien sabe cuál es la del... Ya habíamos visto la de la Fed, ¿cierto? La del Fondo Monetario. Y vimos la Fed en Estados Unidos también. Pero, por ejemplo, el Banco Mundial, ¿a qué se dedica, muchachos? A financiar a los países. El Banco Mundial es la gran reserva, Sí, ¿ok? financiar, ¿no? Es la gran reserva, no. No, no. El Banco Mundial funciona como reserva. ¿Listo? Como reserva. O sea, cada país tiene una cuenta en el Banco Mundial. ¿Listo? Y ahí es donde guardan sus activos ¿en qué, Matías? En oro. En oro, muy bien. Y el Fondo Monetario Internacional se encarga de regular, ¿cierto? O sea, el banco es el que donde deposita y el Fondo Monetario Internacional es el regulador, ¿ok? Y adivine quiénes manejan el Fondo Monetario Internacional. La Fed. Los BlackRock. gringos, ¿cierto? Nuestros amigos de arriba. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿cierto? ¿Cuál era la finalidad de los acuerdos de Bretton Woods? Crear entidades reguladoras y fondos donde los países pudieran ir a depositar sus riquezas y sus ganancias y que fueran regulados para que en un posible, o sea, hagan de cuenta, hacerle una cuenta de ahorros al mundo. ¿Listo? Esa era la función principal de ellos. De ahí salieron el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo. Ese banco que se creó, este Banco Internacional, fue para ayudar a la reconstrucción de los países
golpeados por la Segunda Guerra Mundial. La Organización Mundial del Comercio. Esto era para la regulación de intercambio de divisas, intercambio de materias primas entre los países. Era otra entidad reguladora. También para la reconstrucción de la economía mundial y alcanzar la paz y la prosperidad. Y garantizar la estabilidad monetaria en el plano internacional para favorecer las relaciones comerciales. ¿Qué pasaba? Que cada país antes de los 1900 trataba de ser autónomo y todo lo que entraba a los países era más lujo que otra cosa. ¿Recuerdan alguna vez en el colegio que les dijeron lo de la ruta de la seda? Sí. Bueno, la ruta de la seda era toda la parte de China, del sur de China, más pegado a la parte de los puertos, llegando casi hasta la India y atravesando, ¿cierto? Europa, llegando a Italia, porque Venecia fue un gran puerto de, de, de materias primas. Pero lo que mayormente se comerciaba eran sedas, ¿cierto? Se comerciaba cuando empezó el tema de la pólvora, cuando comenzaron muchas cosas, se comerciaban muchos productos y lo llamaban la ruta de la seda. Cuando Gran Bretaña empezó a tener su expansión, Gran Bretaña se adueñó de todas esas rutas y las volvieron marítimas, acortando una persona que salía de China y que quería llegar a la India o que quería llegar a Europa, se podía demorar casi un año o año y medio en su travesía por tierra. Ahora solamente se demoraban un par de meses en llegar a China. Entonces eso mejoró todo el tema de transporte y Sí. todo ese cuento. Entonces los Y más países, cargamento llevaban. exactamente, y con menos probabilidad de que se los robaran, ¿cierto? De ahí fue donde nació la piratería en la parte sur de China, ¿cierto? Toda la parte de Indochina. ¿Cómo se define? El nuevo orden económico internacional nació de los acuerdos de Bretton Woods, se asentó sobre un sistema monetario internacional que adaptó el patrón oro-divisas. Ahí está la parte más importante de todo esto, el patrón oro. Lo vamos a ver ahorita al final. En estos acuerdos, Estados Unidos se comprometió a mantener el precio del oro en $35 la onza. $35 la onza. ¿Alguien sabe cómo se llaman las onzas en las materias primas, en los metales preciosos? De hecho, el que me diga se gana un dinerito. A ver, rápido. A la una, que no miren en el internet, a las dos y a las tres. Bueno, el patrón oro se maneja en onzas Troy, se llaman onzas Troy, que son onzas británicas, ¿ok? Se llaman onzas Troy. Los que quieran aprender a operar materias primas, sobre todo metales preciosos como la plata, el oro, el platino, todo eso se maneja en una línea de medida diferente a la que conocemos normalmente, ¿ok? En la bolsa se manejan otras medidas. Estos acuerdos, Estados Unidos, listo, ya vimos que se comprometía a tener $35 por onza, permitiendo la compra, venta de oro a ese precio de forma ilimitada. De esta forma se mantenía fijo el precio del dólar, que pasó a ser la moneda de referencia en el comercio mundial. El dólar no podía ser una moneda de referencia solamente por haberle ayudado a los franceses y a los británicos a ganar la Segunda Guerra Mundial. Él se tenía que sostener con algo y se sostuvo con el oro, ¿ok? En ese momento, Estados Unidos tenía una gran explotación de oro en el Klondike en Alaska, ¿cierto? Ese patrón oro es lo que mantuvo el dólar fuerte hasta los años 70, ¿ok? El resto de países fijaron ese precio de sus divisas en relación al dólar americano, comprometiéndose a invertir en los mercados de divisas de forma que éstas se mantuvieran en una banda de fluctuación con respecto al dólar. ¿Qué quería decir esto? Si un país quería tener su moneda fuerte, ¿a dónde tenía que ir y qué es lo que tenía que hacer? Tenía que depositar ¿Alguien? en el Banco Mundial. Tenía que darle fortaleza al Banco Mundial, ¿cierto? Decirle, yo soy un país productor,
yo soy un país que genero riqueza, por lo tanto, mi moneda tiene que estar a la par del dólar, ¿cierto? Por eso el euro se Ujú, unió, por eso la Unión Europea existe hoy, porque como todos los países de la Unión Europea estaban separados, ¿cierto? Todos los países estaban separados, Francia, Alemania, todos los países, pues su moneda ante el dólar no era fuerte. Cuando se unieron, crearon el famoso euro y generaron esa unión de riquezas para enfrentar el dólar. El único país que no entró, bueno, varios países no entraron en ese tema, pero el más importante fue el Reino Unido, que dijo, ujú. yo, mi moneda es fuerte, nosotros seguimos siendo fuertes y además por ser la monarquía más grande que hay, no tomaron esa decisión y no entraron al tema del eurodólar. ¿Y qué hace Estados Unidos en todo esto? Estados Unidos surgió de la Segunda Guerra Mundial como la economía más fuerte del mundo, viviendo un rápido crecimiento industrial y una fuerte acumulación de capital. Estados Unidos no había sufrido destrucciones en la Guerra Mundial por el tema geográfico. Tenía una industria manufacturera poderosa y se enriquecieron vendiendo armas y prestando dinero a los otros combatientes. La producción industrial en los Estados Unidos en 1945 fue más del doble de la producción anual de los años entre 1935 y 1939. Además, por ese entonces Estados Unidos se concentraba cerca del 50% del PIB mundial, pero tenían menos del 7% de la población, o sea, una burbuja increíble, ¿cierto? Pero a Estados Unidos lo que lo salvó es que precisamente por lo que hoy en día el presidente que tienen ataca tanto, y es la multiculturalidad que tiene Estados Unidos. Habían colonias irlandesas, colonias inglesas, colonias francesas al sur, habían colonias suramericanas, alemanas, habían colonias indígenas, ¿cierto? Toda esa multiculturalidad hizo fuerte a Estados Unidos, porque Estados Unidos es una colonia que fue británica y que por lo tanto era una colonia y que hasta los 1800 fue independiente del reino británico. Entonces, eso es lo que los hizo fuerte y que además de eso, tenían tierra, riquezas y eran una colonia para explotar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que salvó a Estados Unidos y los volvió fuertes. Su multiculturalidad. Más allá de eso, Estados Unidos, si hubiera sido dominada como fuimos nosotros en la mayor parte en Latinoamérica, por, digamos, no lo quiero decir de manera despectiva, pero por saqueadores, ¿cierto? Sí. Como lo fue España, España. Portugal, ¿cierto? Holanda, ¿cierto? Los holandeses fueron los principales saqueadores en este continente. No hubiéramos tenido tanto, o sea, tendríamos hoy, América no sería América Latina y América del Norte, sino seríamos América completa y seríamos una superpotencia, dominaríamos el mundo si no hubiera pasado eso. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿y el resto de países qué? Aquí es donde viene la corrección, James. Realmente el tratado de Bretton Woods no fue de las superpotencias como tal, porque no pudieron asistir la gran mayoría. Rusia, por ejemplo, se retiró y no ratificó. Rusia estuvo en el tratado de Bretton Woods, Rusia se retiró y nunca ratificó los acuerdos. India, la India en ese momento era una colonia británica, entonces lo que hacía Gran Bretaña lo aceptaba la India, ¿cierto? Eh, y varios países europeos que estaban destrozados le debían muchos favores a Estados Unidos, pero realmente los que ratificaron los acuerdos de Bretton Woods fueron los países latinoamericanos. Aquí dice, el resto de países fijaron el precio de sus divisas en relación al dólar americano. Los acuerdos de Bretton Woods contemplaron la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, inicialmente denominado Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo. En esta reunión se estableció la cuantía de sus fondos y la cuota asignada a cada país. ¿Lo vieron? Cada país tenía que aportar al Banco Mundial. Y ahí vienen dónde está el Banco Mundial, ¿cierto?
Entonces, Sí. se supone que debe estar en las Naciones Unidas, pero el dinero se guardó en Fort Knox, en Estados Unidos, ¿ok? El peso del voto de cada miembro se determinó, aquí es donde viene por qué nosotros somos todavía menospreciados por todo el tema económico. Se determinó en base a la cuota de fondos de cada estado. El Fondo Monetario Internacional se creó para prestar dinero a los países miembros con déficits en sus balanzas de pagos a cambio de unos acuerdos para reorientar su política económica. El Banco Mundial fue el encargado de financiar la restauración de los países europeos. Aquí es donde ven un tema muy importante que tienen que tener muy presente en el tema económico y a uno se lo resaltan pues cuando ve clases de macroeconomía y de geopolítica. El Fondo Monetario Internacional es el ente regulador. ¿Qué quiere decir esto? Yo le doy el dinero a doña Andrea, ¿cierto? Doña Andrea es el banco. ¿Correcto, Andrea? Usted es el banco. Sí, señor. Yo le doy todo y Matías, César, Alejandro, Freddy, todos ustedes reunidos, cada uno da una cuota a ese banco, como si hiciéramos vaca para el trago, ¿cierto? O sea, como si hiciéramos una colecta para comprar licor. Y digamos que Julio, ¿cierto? Dicen, uy, vengan, ustedes me pueden prestar un poquito de ese dinero, es que no tengo para pagar la renta, el alquiler. Ya todos dimos una cuota, pero es el Fondo Monetario Internacional el que decide prestarle y le dice, sí, Julio, yo te presto, pero te lo tengo que prestar un interés. Ah, bueno, listo. ¿Cuál es el interés? Julio acepta, pero después le dice, pero yo necesito que usted me haga unos favores. Ay, ¿y cuáles serían? Quiero que por tu casa pase un oleoducto. Necesito que por favor los fondos de pensiones que son del Estado los privatices y que nos des el 40% de esa representación y así, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, muchachos, Argentina está como está, porque Argentina prestó demasiado dinero al Fondo Monetario Internacional después de lo que hicieron, después de lo que hizo Perón y después lo que hicieron los Kissinger, ¿cierto? ¿Los qué? ¿Los Kissinger, sí? Sí, Kirchner. los Kirchner, perdón, uy, estoy Kirchner. confundiéndolo con el primer ministro. Con los que hicieron los Kirchner, ¿cierto? Y eso sí volvieron nada. Y una familia rica, ¿no? Y lo que hicieron fue Sí, prestar y prestar y prestar y prestar dinero para solventar lo que pasó en el Corralito en el 2000. claro. Por No, y toda la eso, política de Menem, y cuando el peso argentino valía, un peso argentino era $1. exacto. Mm, Y Menem destrozó todo eso pidiéndole dinero al Fondo Monetario Internacional para que él pudiera crear disque mucha infraestructura en Argentina. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Endeudó al país de tal manera que hacer transferencias, nosotros, por ejemplo, en Target, es muy difícil recibir un estudiante argentino sí, porque tiene demasiados problemas con el pago. ¿Sí me entienden? Tienen demasiados problemas con el pago. Si van a enviar $1, les cobran el 30% más por enviar. Es increíble, o sea, el tema del tema en Argentina es por eso. Y allá está metido el Fondo Monetario Internacional, absorbiendo todos los recursos, porque no hay nada mejor que al caído caerle, ¿sí o no? Y ahí está el Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando un país, recuérdenlo muy bien, cada uno en sus países, sepan que el Estado va a pedir un rescate al Fondo Monetario Internacional, prepárense para hacer trading, porque la moneda de ese país va a caer automáticamente. Va a caer y todo lo que se supone que es una paz y una tranquilidad eh, va a ir muy mal. Colombia está a punto de pedir un rescate, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional. Se nos avecinan, para los que estamos acá en Colombia, se nos avecinan tiempos muy difíciles, muchachos, muy difíciles. Van a hacer reformas salariales, van a hacer reformas económicas, van a pedir más impuestos. México ya lo pidió, si no estoy mal. México ya lo pidió. Y todos los países de Centroamérica están más endeudados que, ¿sí o no? ujú. Uruguay no sé cómo esté. Uruguay No, no sé no, cómo esté. Uruguay está tranquilito, ¿cierto? Ahí lo dejan sí. en paz, ¿cierto? Sí, no tenemos nada que sacar. Hacen vacas.
¿cierto? Pero es que Sí, no es difícil, ¿listo? Y aquí es donde viene la parte bonita de todo este tema, cómo las mentes poderosas rigen a millones. La Carta del Atlántico, embosada en agosto de 1941, búsquense esta información porque es muy interesante. A mí me encanta la historia y la geopolítica. Durante el encuentro del presidente Roosevelt con el primer ministro británico Winston Churchill, en un navío en el Atlántico Norte, fue el precursor más notable de la conferencia de Bretton Woods. Roosevelt lanzó una serie de objetivos ambiciosos para el mundo en posguerra, incluso antes de que los Estados Unidos entrasen en la Segunda Guerra Mundial. Él antes de entrar a la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt, que era una cabeza, y recuerden, Roosevelt tiene un pasado pues de bancos. de bancos y todo ese tema, muy bien Matías, él dijo, no, yo no voy a ir a salvarle el pellejo a nadie sin nada a cambio. O ustedes me garantizan de alguna manera que yo voy a entrar a salvarles el pellejo allá por algo, si no, mátense allá en Europa y cuando se maten todos, y él ya tenía, ¿cierto? Inicios de la bomba de hidrógeno, que fue la que lanzaron en Hiroshima. Cuando se maten todos, yo entro. ¿Sí o no? Sí, hay un ¿Para qué documental más? muy interesante que habla de toda esa parte de Eh, cómo Estados Unidos entró a la guerra. Exactamente. Búscalo para que nos lo envíes, Matías. ¿Listo? Para Sí, que lo mandes ahí. Y Estados Unidos no entró por gratis, no entró por ayudar. Estados Unidos no tiene corazón altruista, por más de que en todas las películas contra extraterrestres nos salven. ¿Listo? sí, sí. Así de sencillo. Se trata de evitar el descalabro económico producido en la época de entreguerras. La Carta del Atlántico afirmó el derecho de todas las naciones al igual al ascenso al comercio y a las materias primas. Apeló también a la libertad de los mares, por eso se llaman aguas internacionales, ¿cierto? O sea, como 5 kilómetros después de la costa, si no estoy mal, si alguien los... Ah, bueno, James, ¿cuánto se cataloga como aguas internacionales? Usted que es exmarino. Millas náuticas. ¿Cuántas millas náuticas? 15, tengo entendido. ¿Sí? 15 millas náuticas, ok, listo. Que ya son aguas internacionales, ok. El objetivo principal de la política exterior estadounidense desde que Francia y el Reino Unido amenazaran a navíos estadounidenses en los años 1790, el desarme de los agresores y el establecimiento de un amplio y permanente sistema de seguridad general. O sea, o nos cuidamos todos o nos matamos todos. ¿Cómo es que es? ¿Sí o no? Entonces, los participantes, aquí es donde viene el tema que le aclaro yo a James, principalmente el siguiente. La conferencia contó con la presencia de 44 naciones, que en aquel entonces la mayoría de las naciones del llamado tercer mundo, la mayoría, eran colonias europeas, por lo que no tuvieron representación propia. La mayoría de sus representantes eran de América Latina. Acuérdense, esos países estaban destruidos. Entonces no tenían manera de atravesar el Atlántico para ir hasta Nueva York a una reunión. ¿Listo? Y sus representantes mayormente eran de América Latina, colonias, ¿cierto? O principados en América Latina, islas principalmente del Caribe, sin ningún tipo de apoyo ni de aporte económico. Y sus regímenes eran por lo general, ¿sí? Permeables a la influencia y al control de Washington. India todavía no alcanzaba la independencia plena y viajó a Bretton Woods como parte de la delegación británica. Los países del bloque comunistas, conocidos por la Unión Soviética, participaron de la conferencia, pero no ratificaron los acuerdos. China también participó de la conferencia, pero se retiró tras el triunfo de la Revolución Comunista en 1949. Recuerden, hay una película muy bonita que se llamaba El último emperador, ¿lo vieron? Yo no me No, acuerdo, sí. véanla, es muy bonita, Me ganó un suena. Oscar y todo, ¿cierto? El último emperador. Ahí en 1949 muestran cómo el último emperador de China fue derrocado por el socialismo y el comunismo. ¿Listo? Por el comunismo, perdón. ¿Listo? Eh, Alemania, Japón e Italia estaban a punto de ser derrotados en la Segunda Guerra Mundial, o sea que su voz y voto no valió de nada. Las naciones de Europa Occidental aún eran un campo de batalla de la guerra y estaban desangradas. En esas condiciones, Estados Unidos, que producía la mitad del carbón mundial, 2/3 del petróleo,
más de la mitad de la electricidad e inmensas cantidades de barcos, coches, armamento, maquinaria, etcétera, iba a tener un considerable control sobre las decisiones finales de la conferencia, al punto que se terminara imponiendo su diseño, derrotando la propuesta inglesa diseñada por John Maynard Keynes. ¿Qué hizo Estados Unidos? Alguien que me diga la palabra clave que hizo Estados Unidos. Se impuso. Se aprovechó. ¿Listo? Aprovechó que todo el mundo estaba mal y venga, yo me adueño de todo este tema. ¿No les pasaba que en la escuela siempre había un compañero que siempre se aprovechaba de todo? Bueno, Estados Unidos es ese compañero. ¿Ok? El fin de los acuerdos. Tras 27 años, ese sistema vio su fin el 15 de agosto de 1971. Día que el peor presidente que ha tenido los Estados Unidos por lejos, Richard Nixon, declaró la no conversión del dólar en oro y su devaluación. En los 70 Estados Unidos se le fue al piso el petróleo, sus materias primas, se quebró. O sea, Nixon fue lo peor que le pudo haber pasado a Estados Unidos. Y a Nixon nadie lo quiere. Hasta los años 60 el sistema monetario internacional funcionaba correctamente. O digamos que la manera que se había estipulado. Estados Unidos emitía dólares basados en deuda para mantener el equilibrio de las economías. En este periodo el mundo se inundó de dólares. Las economías crecieron, se establecieron los estados de bienestar, tiempo que se conoce como la época dorada del capitalismo. Los 70s y los 80 fueron épocas muy buenas para el crecimiento económico del mundo. Gracias a eso, y sobre todo en los 60, pero cuando fue la guerra de Vietnam y ya Estados Unidos estuvo invadido, ¿cierto? Ya no hubo nada más que hacer, ¿ok? ¿Qué formas tienen? Perdón, aquí se me fue. Discúlpenme, eso fue lo que hice tan. Todo cambia a partir de los mediados de los 60, cuando empieza a surgir la desconfianza en la fortaleza del dólar. Temor que se debe a dos factores. Que la abundancia de dólares en el mundo tenga consecuencias inflacionarias a nivel mundial, la creciente inflación de la economía americana y el aumento del déficit. ¿Ok? Aquí la ruptura. La quiebra del sistema acordado en Bretton Woods se produjo durante la guerra de Vietnam, cuando Estados Unidos imprimía y enviaba al exterior miles de millones de dólares para financiar la guerra. Además, en 1971, el país tuvo un déficit comercial por primera vez en el siglo XX. Los países europeos comenzaron a cambiar los dólares sobrevalorados por marcos alemanes y por oro. Así que Francia y Gran Bretaña demandaron a Estados Unidos a la conversión de sus excedentes en dólares en oro. Por lo tanto, las reservas de Fort Knox, donde está depositado el oro de Estados Unidos, se contrajeron como respuesta. El presidente Richard Nixon instauró un shock económico que impidió las conversiones del dólar al oro y lo devaluó, para hacer que las exportaciones estadounidenses fuesen más baratas y aliviar el desequilibrio comercial. Asimismo, Nixon impuso un arancel temporal del 10%, forzando a estos países a revalorizar su moneda. Como consecuencia, las principales potencias económicas comenzaron a abandonar el patrón oro y la economía mundial pasó a regirse por un sistema de tipos de cambios fluctuantes. Ahí empezó nuestro amigo ¿qué? ¿Quién nació ahí? ¿Alguien sabe? Sí, que nació con respecto a la una, ¿Al respaldarse en el petróleo? El Forex. No. Ah. ¿Okay? Mi amigo Forex. El amigo Forex. Entonces aquí es donde viene el patrón oro. El patrón oro es un sistema monetario que fija. ¿Me escuchan? El patrón oro es un valor, ¿cierto? Se fija el valor de unidad monetaria en términos de una determinada cantidad de oro. El emisor, la divisa, garantiza que puedas dar al poseedor de sus billetes la cantidad de oro
consignada en ellos. En Colombia hace muchos años aparecía en los billetes, decía 100 pesos oro, 20 pesos oro. ¿Lo recuerdan los colombianos por ahí? 10 pesos oro. Eso equivalía a que ese billete valía 10 pesos en oro. Hoy en día ya eso lo retiran, ¿cierto? Ya hoy no dice 10.000 pesos oro, 20.000 pesos oro, sino ya dice pesos nomás, ¿ok? Entonces retiraron ese tema. Una alternativa es el patrón bimetálico, en el que la moneda está respaldada una parte por oro y otra parte por plata. Históricamente la vigencia del patrón oro empezó durante el siglo XIX, como base del sistema financiero internacional. Terminó a raíz de la Primera Guerra Mundial, puesto que los gobiernos beligerantes necesitaron imprimir mucho dinero fiduciario, o sea, billetes, para financiar el esfuerzo bélico sin tener la capacidad de respaldar ese dinero en metal precioso. El patrón oro o el gold standard es un sistema monetario característico del siglo XIX, en el cual el valor de la moneda de un país era totalmente convertible a gramos de oro. Dado que los bancos centrales tenían la obligación de su conversión cuando el ciudadano lo demandara, es decir, se podía reclamar el cambio de los billetes a oro. Además existía una libre circulación de capital, o lo que es lo mismo, los individuos tenían la posibilidad de exportar e importar capitales de oro, pero representados en papel moneda, difícilmente en metálico. O sea, la confianza del dinero, la confianza del billete, como si yo hiciera un billete, ¿cierto? Yo lo llamara Target, Money Cash, y ustedes creyeran que con ese billete, que con eso que yo creo, pueden ir a comprar papa, pueden ir a comprar yuca, pueden ir a comprar carne, ¿cierto? Eso es lo que hacen. Un billete es la confianza que usted tiene en un país, ¿cierto? Y que respalde esa deuda. Las ventajas del oro. A lo largo de la geografía y de la historia se han usado muchos bienes como dinero, conchas, vacas, sal, tabaco, metales, pero el más apreciado fue el oro, usado desde los inicios de la historia. Sus características como bien duradero, divisible, homogéneo y difícil de falsificar lo convirtieron en el bien líquido por excelencia en casi todas las culturas del planeta, por lo que fue aceptado por las personas para vivir de moneda de cambio. ¿Ok? En la práctica, la moneda fraccionada más utilizada a lo largo de la historia ha sido la plata, aunque el valor de referencia era el oro. Por eso, cuando se habla de patrón oro, no quiere decir que se esté hablando simplemente de monedas circulantes de oro o de pagarés respaldados con reservas de oro disponibles en el acto, sino de un sistema monetario respaldado por un bien tangible con valor en sí mismo, oro, plata, platino, etc. Aquí aparece esta moneda. ¿Y cuál fue el problema? Que el siglo XX muchos países tenían el patrón bimetálico. Gran Bretaña tenía un patrón desde principios del siglo, mientras que el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso, Escandinavia y el Lejano Oriente tenían el patrón de la plata. Y Estados Unidos creó esta moneda, ¿cierto? Que eran cheques de cambio y decían gold coin. ¿Ok? Con eso termino, muchachos. Un poquito de historia para que sepan cómo se fluctúa y cómo se movía la economía. Ahora, hoy en día, todo lo hacen a través de intercambio de bienes de capital. Ya estamos en la tercera generación de la economía, para muchos la cuarta, donde se habla ya de intercambio de información. La información ya se volvió el bien más preciado, más allá que los metales y la plata, porque de nada sirve en esta cuarentena tener 1 kilo de oro, porque lo cambiaría automáticamente por 1 kilo de carne, ¿cierto? Entonces recuerden esto. Recordar un poco de historia nos ayuda a entender un poco más los mercados financieros, ¿ok? Vamos a pasar entonces al segundo tema.